Empezamos este podcast con esta frase. La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda. ¿Quién queda? Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos sean a este su espacio, Resonancias de la Conciencia. Hoy tengo un gran invitado. De nuevo, Enrique, ¿cómo te encuentras el Mu- día de hoy? Es Mucho un gusto, gusto Michelle. tenerte Me aquí. da otra vez gusto de venir aquí, tratar de hacer este tema del podcast. Y es muy interesante porque la primera vez que había escuchado de guerra y todo eso no es la primera. Normalmente en la escuela nos enseñan mucho sobre qué es la guerra, acerca de los conflictos que implican, aunque muchas veces es una distinción para ganar recursos, también nos ha enseñado diferentes puntos de vista, lo que implica una guerra y también sus pérdidas. Hay avances y hay pérdidas, como lo mencionas. Según la ONU, fíjate, para que exista algo denominado guerra mundial, 4 países deben estar en conflicto. ¿Tú crees que hoy existe una guerra mundial? ¿Hay más de 4 países peleando hoy en día? Pues en su mayoría podríamos abarcar que no la hay de tal manera, pero sí hay guerras secretas o guerras subterráneas. A lo cual me refiero es de que hay guerras debajo de los radares o de la visión de los periódicos. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de veces cuando las personas o los países entran en guerras, entran en lo que se llama caos y por lo tanto hay mucho alboroto y todos piensan que se va a acabar el mundo. Y menos que decir porque en esto que la Tierra ha aumentado en base a su tecnología, también ha aumentado en base a armas. Y por lo tanto es mucho más peligroso. No solo nos enfrentamos a guerras nucleares, sino también a armamento biológico. Hay un terror, de hecho se han limitado el alcance y el uso de armas de hecho el fuego no se puede usar en la guerra por obvias razones, ¿no? Armas químicas tampoco, pues, es muy peligroso, pero sí, sí hay más de 4 países peleando hoy en día y sí hay una guerra mundial según la ONU. Pero bueno, hay una frase, según decía el poeta, novelista y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Su frase sería tan conocida que llegaría a un lugar tristemente conocido por todos en el campo de concentración de Auschwitz, donde permanece en la entrada del bloque número 4. La frase es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir? En este espacio, amigos míos, vamos a ahondar en lo que nos ha llevado a hoy en día a estar todos apuntándonos con armamento nuclear. Vamos a ver el origen de países imponiendo su cultura, sus tradiciones, su forma de pensar a otros. Albert Einstein, que fue una persona increíble, él defendía la paz. Él defendía la paz y dijo una gran frase que dice: no soy pacifista, sino, no solo soy un pacifista, sino un pacifista militante. Estoy dispuesto a luchar por la paz. Nada va a acabar con la guerra a menos que las mismas personas se nieguen a ir a la guerra. Albert Einstein. Y te pregunto, eh, ¿por qué la indiferencia o el no hacer nada también es parte de la culpa, ¿sabes? Cuando, Bueno, por ejemplo, se cae un niño o secuestran a alguien, ¿por qué si yo no alzo la voz también tengo la culpa? normalmente uno piensa que no tiene la culpa debido a que no involucra sus acciones o no tiene nada que ver con él, pero normalmente quien ve es responsable igual de las acciones que pasan, ya que es testigo de lo que acontece. Y en la mayoría de veces en las guerras, los otros países somos acontecedores de las situaciones que pasan. Ujú. Dado es el caso de Francia y no, perdón, Rusia y Ucrania, que Ah, sí, están peleando continuamente, pero sin embargo, los que acontecen la historia no solamente son ellos dos, sino también Estados Unidos y los demás países alrededor de ello, ya que es una guerra que implica un cambio ujú, en el mundo. ujú. Muy buena respuesta. Es verdad, porque sí, aparentemente solo es Rusia y Ucrania, pero detrás hay muchos intereses, entonces por eso nadie interfiere En su porque mayoría de veces, los intereses son lo que importan. y es a lo que vamos, que los aliados o mucha gente que alrededor no dice nada, no interfiere, países cerca de Ucrania, por lo mismo de que están maniatados, ¿sabes? Nadie quiere, me da risa que la gente, por ejemplo, ves que, no sé si viste que Estados Unidos,
quiere, eh, es una propuesta de un partido de allá. El, como el crimen organizado de México es un problema para Estados Unidos, según él, bajo ese pretexto quiere invadir, ¿no? Porque México tiene su propio soberanía, que es, me rijo yo mismo por mis propias leyes y yo elijo qué tipo de gobierno tengo. Esa es soberanía. Pero cuando alguien más interviene, eso ya es imperialismo o ¿cómo se dice? Cuando llega rampante a un lugar donde no eres bienvenido. Pues normalmente uno Invasión. lo pone como invasión o invadir, pero no es nada malo en base si fuera un apoyo, pero no, este no es un apoyo. Las invasiones nunca lo han sido, Es una excusa más que nada. para Y que lo... dado un claro esta situación, yo lo que puedo entender es de que normalmente a los demás países les gusta meterse en base a lo que quieren obtener de ese lugar. Interés. Y los intereses son siempre van a estar de por medio. Sí, Pero aquí exactamente, ¿por qué no pelean? ¿Por qué no interfieren estas dos grandes naciones o estos dos grandes países, digámoslo así? Porque se quiere evitar un problema a nivel global que más grande. abarque todos los continentes, que todos estén apuntándose con armas literalmente todos contra todos. Sí, sería un Entonces, caos. claramente no quiere ser un team deathmatch, perdón, un todos contra todos, digámoslo así. Entonces, la mejor manera de evitar eso es que el conflicto se arregle entre esos dos países y que no busquemos más pelea. Exacto. Totalmente. Para que la gente entre más a este tema, vamos a definir, ¿estás en... ¿Sí sigues el guión? Sí. Ah, bueno. Vamos a leer un poco, sobre el fascismo. Vamos a dar algunos términos que se van a emplear en este video. Vamos a definirlos para que se hable de una misma cosa, ¿sabes? Eh, el fascismo, ¿quieres leer? El fascismo es un sistema político autoritario que se caracteriza por un fuerte nacionalismo, un líder carismático y un estado totalitario que controla todos los aspectos de la vida política, social y económica de un país. Bueno, estos tintes nacionalistas hemos visto que explotan la cabeza de la gente y hace que se sientan superiores a otros, no funciona. Entonces esto es el fascismo. Ya lo vimos con Italia, con este Mussolini o con este Adolfo, ¿va? El racismo. ¿Qué es el racismo? Es la creencia de que ciertas razas son superiores a otras y por lo tanto justifica la discriminación y la opresión de razas consideradas inferiores. ¿Quieres definir el colonialismo? Sí, pero antes de irnos a colonialismo, el racismo en cierta medida lo hemos visto muchas veces y es incluyendo con los esclavos, normalmente uno lo dicen porque son diferente tipo de piel, otros lo dicen por diferente tipo de cultura y sin embargo perdemos mucho de eso la noción y decimos, ¿y por qué entramos mucho en debate con ello? Porque no es lo correcto, creemos que nuestras creencias son lo Es- que nos definen y exactamente vamos a decirle a otros que eso es lo correcto. Y sin embargo, eso no es lo correcto. Lo correcto es aprender de todos y cada una de las culturas que existen, ya que sin ellas el mundo sería totalmente igual. Dice Rumi una frase, la parafraseo no me acuerdo bien, que el día, ahorita que dijiste que sí es una creencia, no es la verdad, y nos regimos en base a creencias, decía Rumi que el día que dejes de ser lo que tú crees, serás lo que podrías llegar a ser, ¿sabes? Como que Exacto. detrás del yo, el mundo en función de uno mismo, está muy limitado, ¿no? Debemos abrir los ojos y escuchar lo que nos puede brindar la vida porque va en constante cambio, inclusive las leyes de la física. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Ahorita íbamos a... De hecho, todo de esto va a girar en torno a los africanos. Ahorita que mencionamos el racismo. Este, Había una frase en japonés que decía que no hay nada más ciego que aquel que no ve la verdad. Y muchas veces es cierto, la verdad está siempre presente. Sin embargo, nos negamos a creer en este tipo de cosas que pasan. la verdad es inescrutable y una sola. Bueno, no, a veces cambia. Pero eh, tratemos de llegar a ella entre todos, ¿no? No, Ujú. no, no yo tengo mi verdad y tú tu verdad y nos peleamos para ver cuál es la mejor, sino
¿Cómo pueden copular nuestras ideas, no? Y en base a ello generar una nueva. Bueno, el imperialismo es la política de expansión territorial y dominación económica y política. De expansión territorial y dominación económica y política en la que una nación busca establecer su poder y control en otras regiones o países. Bueno, ya vimos que una colonia inglesa en África, pues es, en base a todo esto que leímos, es Inglaterra invadiendo un país africano. Una colonia francesa, pues es Marruecos o Argelia, ¿no? Hemos visto que Francia tiene muchos jugadores africanos. Hay como 3, 4 franceses, de hecho, por esto mismo de que, pues, son franceses nacidos en África. Pero horrible que esto pase. Vámonos muy rápido porque... Sí, sí, sí. En general, estas ideas y prácticas están relacionadas con la opresión y la explotación de pueblos y naciones, y se han utilizado en la historia para justificar conquista y control de territorios y la subyugación de grupos sociales considerados inferiores. A menudo han sido asociadas con la violencia, la opresión, la discriminación y la exclusión de ciertos grupos sociales. Ok. Para que nos demos un tinte de, del racismo de estas personas, hubo una guerra en donde se usaron tropas africanas. Secuestraron gente de África para pelear en Alemania, en Francia, en un río llamado Rin. Y fíjate lo que dijo Rosenberg, médico alemán. Vamos a tolerar en silencio el hecho de que en el futuro, a orillas del río Rin, un lugar de las bellas canciones de alemanes blancos, de bellos rostros bien formados, ojo cómo se denominaban ellos, intelectualmente superiores, activos y sanos, que oigan los broncos sonidos de mulatos manchados, de frente hundida y de morro ancho, regordetes, medio animales y sifílicos. Rosenberg, médico alemán. Está más abajo. Sí, y da mucho que dejar a ver, o ¿Qué mucho, piensas tú mucho. de estas palabras? En la mayoría de veces yo digo que se deja mucho a la imaginación, ya que normalmente Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que dominaba más, y de seguro todos lo van a escuchar, era el racismo. O sea, y no se va a quedar atrás, todos nos sentimos, es que, ¿por qué? O sea, si una persona que está al lado mío, y la verdad, tuvo que pasar este tipo de situaciones, que hubiera algo de racismo, algo de así, para que viéramos por qué teníamos que detestar. Y es que la verdad, esto que pasó de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos cambios, porque Sí. nos hizo valorar tanto a la gente que teníamos al lado, pero también cambiaron nuestras perspectivas, porque Ujú. antes lo que pasaba cuando estaban allá en Europa era de que discriminaban. Discriminaban porque eras negro, porque no eras de esa nación, porque no eras de este país. Ujú. Y sin embargo, esta Segunda Guerra Mundial hizo que el conjunto de personas de diferentes culturas se unieran en una misma causa. Es Un- verdad como que la persecución de los medios y esta notoriedad como que impulsó la globalización antes de que existiera el internet, ¿no? Porque muy pocas veces sabías, si no eran las noticias, y era algo importante, qué pasaba del otro lado del mundo, ¿no? Pero un poco sabías del día a día de un africano, del día a día de un canadiense, como ahorita en Face, ¿sabes? Aparece muy seguido. Y sin embargo, o sea, hasta eso respetamos, ya que claramente son diferentes culturas, lo que nos ha hecho cambiar en base a nuestras creencias. Muy Las bien. creencias lo son todo en este mundo, porque sin ellas no tenemos sentido común de lo que debemos de hacer y creemos que lo que tenemos en mente es lo correcto. Ujú. Es importante valorar esas creencias, pero también cambiarlas. ¿Cómo? Externándolas, poniéndolas a prueba, dialogándolas. Día 2, logos, conocimiento. El conocimiento es de Dios mediante el diálogo. Me gusta mucho esa parte que dices que es poniéndolas a pruebas luego, día con día, ya que muchas veces es lo que no hacemos, tenemos miedo como que de que al ponerlas a prueba se vayan a romper o algo así, Ándale. pero sin Ujú. embargo si se rompen quiere decir que no era una de las creencias en las que tú estabas de acuerdo. Sí, 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 totalmente. O que puede mejorar en cierto aspecto, ¿sabes? Pero fíjate, hablando de este tema, quiero ir a los orígenes. ¿Cómo empezó
el apoderarse de otras naciones, el perpetuar su cultura. Porque lo que, lo que hubiese sido, por ejemplo, de Perú, si no lo hubieran conquistado, eran civilizaciones inteligentísimas. Terminaron desapareciendo. La maya, serían potencias, la egipcia. Lastimosamente ha sido ultrajadas, deterioradas, vulneradas. Egipto, toda esa área de Mesopotamia, ¿Y por qué han sido el río ultrajadas? Tigris y Éufrates han estado en guerra siempre. La cuestión de por qué han estado en guerra, y lo hemos visto mucho, es acerca de que alguien deba tener control absoluto sobre todo. Y Es verdad. cuando llegó aquí, de por cierto, empezando desde el colonialismo, ¿desde dónde empezó el colonialismo aquí en un país en el cual hay multicultura ahorita actualmente? ¿Por qué punto llegó? Tú sabes perfectamente por cuál. Si quieres, léelo. ¿Cómo inició el imperialismo, la colonización y las guerras? Sí. Recuerdo aquí lo que dice. La historia del colonialismo europeo se remonta al siglo XV, cuando Portugal y España comenzaron a explorar y conquistar nuevos territorios en busca de riquezas y recursos. En 1942, Cristóbal Colón, patrocinado por la corona española, llegó a América y abrió el camino para la conquista y la colonización de todo el continente. Eh, Portugal va por Brasil, Así, España desde México hasta la sí, Patagonia Argentina. España. Ujú. ¿Sí dije España? sí, Ah, bueno. también parte de Estados Unidos, pero esa parte ya fue del parte de británicos. Que ahora ya no es nuestra. Que era nuestra, ¿no? Sí. ¿Cuánto territorio teníamos? Pero ese es tema para otro video. Entonces, España y Portugal, su curiosidad o su ambición. O ambas. Pues cuando llegó aquí Cristóbal Colón, se creía que era parte de la India. Es verdad. Creía que estaba en India, pero la verdad es que no, conoció nuevas colonias. Sin embargo, él no fue quien literalmente bautizó al lugar como América, sino fue Hernán Cortés. Ujú. Llegó Sí, des... Ah, llegó después de la expedición de Cristóbal Colón, a ok. la cual empezó lo que se llama la búsqueda de riquezas. Sí, el oro. ¿Qué más teníamos? Obsidiana. Oro, obsidiana, materiales preciosos, Cacao. y nosotros lo cambiábamos. Sin embargo, nuestra moneda en ese entonces era lo que era alimento, Ujú. maíz, cacao. Pues, quieras que no, ese ha de ser la solución en un futuro. El cambio por alimento, porque la verdad estamos Ya muy, muy la... cerca de eso. Es que ya no funciona esto en donde vivimos, ¿sabes? La gente trabaja 12 horas, se mata y no tiene tiempo de hacer cosas. De hecho, vi un documental de la DW de nuevos tipos de trabajo. No sé si has oído que ya se trabaja 4 horas en Europa, en algunos países, no en todos. Sí, Entonces, es para... Hay algo llamado burnout, que es cuando una persona llega a su límite, como... Sí, tú sabes quién. el punto de quiebra. Cualquiera de nosotros, al no tener las herramientas adecuadas para solventar tanta tensión. Yo también tengo muchas dudas acerca de ello, ya que debido a ello, muchas veces tú me dices sobre esto del colonialismo, y la verdad es que sí tiene mucho que ver. Pero, ¿por qué tanto poder, tanta riqueza para que en un futuro siga siendo lo mismo? Y la verdad es que, pasando del futuro, los grandes imperios que han almacenado riqueza, riqueza, han terminado caído. Ese quiero que entienda la gente que es la naturaleza del mal. No va a prosperar. Gengis Khan cayó. Marco Aurelio cayó. El imperio romano cayó. El imperio romano cayó. No hay imperio que dure tanto, ¿sí? Entonces, es poder. Porque no es ver porque muchas veces bajo voy a fomentar la paz. Quiero ver a todos bien. Yo me voy a hacer cargo. Eso no pasa. Una vez llegan al poder y se vuelven locos de poder, ¿sabes? ¿Puedes seguir leyendo el sistema colonial? Claro, esta es la segunda parte que vendría siendo, durante el siglo XV y XVI, Portugal y España fueron siguiendo Ah, sí. por otras potencias europeas como Francia, Inglaterra y Holanda. También buscaban riquezas y poder en el extranjero. Estas potencias europeas establecieron colonias en América, Asia,
África y Oceanía, creando vastos imperios coloniales. Ok. El sistema colonial europeo se basaba en la exploración de los recursos naturales y humanos en los territorios conquistados. Los colonizadores europeos a menudo utilizaban la fuerza y la violencia para someter a los pobladores indígenas y esclavizar a los africanos, creando un sistema de explotación económica que duró siglos. ¿Puedes seguir? Sí, permítame decirlo. Siglos. Durante el siglo XIX, el colonialismo europeo se intensificó con potencias como Gran Bretaña y Francia, estableciendo imperios coloniales aún más grandes y poderosos. Las potencias coloniales europeas también comenzaron a competir entre sí por territorios y recursos, lo que llevó a conflictos y guerras en todo el mundo. Ok. Trajo consigo el declive del colonialismo europeo, impulsado gran parte por la lucha de los pueblos colonizados por su independencia y la creciente, presión internacional contra la explotación y el racismo de los sistemas coloniales. La mayoría de las colonias europeas ganaron su independencia a mitad del siglo XX, no hace mucho, aunque los países siguen lidiando con las consecuencias de hoy. Fíjate lo que pasa. Bendito sea el cambio. Antes se llamaba invasión, ahora se llaman países no incorporados. Qué sutil cambio y bello, ¿no? Es lo mismo, pero con otro nombre. Fonéticamente menos doloroso. No, aunque una vez una persona dijo, aunque trates de cambiar la naturaleza de un lobo, él siempre va a seguir buscando la caza ¿Es o el verdad? alimento. Fíjate, se utiliza para referirse a los territorios que son parte de Estados Unidos, pero no tienen el estado político que los estados, lo que significa que no tienen representación en el Congreso de los Estados Unidos y no pueden votar en las elecciones presidenciales de ellos mismos. En cambio, en estos territorios están bajo la jurisdicción del gobierno federal y tienen su propio gobierno local, pero están sujetos a las leyes federales de Estados Unidos. El término colonia se refiere a, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas colonias, ¿sabes? Pero ya no se llaman colonias, sino países no incorporados. Entonces, qué triste que aún sigan existiendo el imperialismo, ¿sabes? El imperialismo rampante. El excedente, el sobrante de aquellas fuerzas que quedaron. Y sin embargo, van a seguir existiendo mientras haya esa ambición de poder, esas ansias de poder, lo cual deja mucho que pensar. Bueno, es triste, pero, ok. ¿Sabías tú que hubo reuniones, comités, congresos de europeos que se reunían a dialogar por qué era tan importante ser blanco? Científicos de muchos británicos, suizos, italianos, franceses, alemanes. Durante la era del imperialismo europeo que tuvo lugar hasta el siglo XX, hubo una fuerte conciencia de la superioridad blanca en Europa. Los europeos, especialmente los de las potencias coloniales, creían que las personas de raza blanca eran superiores a otras, especialmente a las personas de raza negra y a las personas de las colonias que controlaban. Esta idea de superioridad blanca se justificó a menudo con argumentos pseudocientíficos, como esta teoría de la raza aria y cosas que buscaban debajo de las piedras cualquier excusa para decirle justificar su impo- imposición de... Ajá. Su régimen de poder, digámoslo así. Con Pero argumentos pseudocientíficos como la teoría de la evolución social, que afirmaba que las sociedades evolucionaron de forma lineal y que las sociedades europeas eran las más avanzadas y civilizadas. También creían que los europeos tenían una misión civilizadora para llevar su cultura y religión a las colonias y mejorar a las personas que ahí vivían. Esta creencia en la superioridad blanca también se reflejó en la política y economía de la época. Las potencias coloniales europeas explotaron los recursos y la mano de obra de las colonias para enriquecerse, mientras que las personas de las colonias a menudo vivían en condiciones de pobreza y opresión, además de la discriminación racial. Era común en la sociedad europea con leyes y políticas que restringían los derechos y las oportunidades de las personas de raza blanca. Fíjate, o sea, se reunían porque ellos creían
¿En verdad estaban convencidos o querían convencerse? Yo creo que querían convencerse, pero, o Obviamente sea, querían convencerse. pero la verdad es muy, muy difícil de entender. Mientras uno, pongámoslos en contextos así, mientras uno trabaja arduamente para lograr crear algo diferente a los demás, los otros buscan robarlo. Esfuerzo, tienes razón. O sea, es como un ladrón que entra a la casa simplemente por robar pertenencias. Nada más roba para ya obtener algo que sí, pero está, a lo mejor está mal referido porque ¿qué no tendrá la idea suficiente para hacer sus propias joyas? Eh, quieren estar por encima de otras naciones, ¿sabes? Quieren imponer sus ideas. No puede prosperar uno y el otro también. Y tengo como que esa cuestión simple. Mira, hay aplicaciones, El hay problema de modelos. Caín con Abel no era con Abel de Caín, sino con el Creador. ¿Por qué a él sí le dan y a mí no? Ese es el problema del ser humano. La envidia, ¿sabes? Decía Jorge Luis Isidoro Borges, la envidia es algo muy español, porque ellos dicen siempre que todo es envidiable. Y es triste, ¿no? Es bastante triste. Y lo que te contaba acerca de de estas aplicaciones, ¿cuál es la mayor lengua que se tiene que aprender en todo el mundo? ¿Me preguntas? Te pregunto, ¿cuál Inglés. es? Es en inglés. ¿Por qué no el español? ¿Por qué no es el francés? No, tiene que ser el inglés, incluyendo aquí lo que es en América. Es el inglés. Y digo, ¿por qué? O sea, literalmente no podría aprender, no sé, el portugués, que es un poquito más sencillo de aprender, o no sé, un poco más el árabe, que aunque sea un poco Más difícil. difícil. O sea, tú dices, no voy a ir hasta allá, pero mínimo voy a aprender. Ahora, ¿por qué tiene que ser el inglés? ¿Por qué estamos arraigados tan fuertemente a esa simbología del inglés? Y es que, sin embargo, cuando los británicos estuvieron aquí e influenciaron a los españoles, no solo hubo guerra allá Y a en los Europa, gringos. sino guerra aquí en América. Ujú. Cuando dejaron de tener poder, lo que pasó es de que hubo guerra entre lo que fue la resistencia del Imperio Británico contra la resistencia del Imperio Español. De ahí fue cuando se empezaron a dar las formas. Sin embargo, como tú lo dices, es la envidia. La gente normalmente se tiene envidia acerca de algo que prospere. Por ejemplo, mientras tú sigas haciendo cosas que son simples, otra gente está haciendo lo posible para hacer un cambio. Ujú. Un cambio ya sea una nueva aplicación, una nueva manera de resultar la información. Lo decía Tesla, el ser humano está hecho para evolucionar. Muy bien. Me gusta. Pero bueno, más adelante, ay, hasta me erizó la piel. Va a haber una frase sobre ello. Oye, sobre estos tratados o congresos durante la época del imperialismo hubo varias que tuvieron como objetivo discutir y establecer los acuerdos para la colonización y reparto de África y Asia. O sea, se sentaban a discutir en una mesa con whisky el futuro y la vida de personas, ¿sabes? Como si fueran piezas de ajedrez. Varias de ellas, ¿sí estás en las conferencias? Sí, reuniones globales del futuro de África. La de Berlín del 84, ¿te la lees, porfa? Conferencia Berlín 1900 Bueno, estas fueron algunas de las 1884-1885. conferencias, como la de... La de Berlín. Fue una reunión en la que las potencias europeas acordaron el reparto de África. Se establecieron las reglas para el control y la ocupación de los territorios africanos y se crearon las bases para el reparto de África entre las potencias coloniales europeas En 1884. a 1885. Ok, me leo la siguiente. La conferencia de Algeciras. Al- Algeciras. No tiene acento, ¿verdad? La conferencia de Algeciras en 1906 fue una reunión en la que se discutieron los intereses coloniales de las potencias europeas en Marruecos. Las decisiones tomadas en la conferencia dieron lugar a la creación de una zona de influencia compartida por Francia y España en el norte de Marruecos. Recordemos que Marruecos y España están separados por mar, no mucho, unos como unos cuantos kilómetros, no sé la cifra exacta. Es peligroso porque está en el estrecho de Gibraltar, entonces
Se alcanza a ver Marruecos y del otro lado España, pero es como Cuba, como los cubanos intentando llegar a Estados Unidos, a Florida o a México. Cruzan todo ese mar, muchos mueren o se los come el océano, entonces es horrible, ¿sabes? La Conferencia de Haya en 1899. Estos fueron dos congresos internacionales de la paz celebrados en La Haya, Países Bajos, o Holanda, como lo quieran llamar. Durante la segunda conferencia se acordó la creación de la Corte Internacional de Justicia y se establecieron normas para la conducta de las guerras, incluyeron la prohibición de los gases tóxicos y balas expansivas. El gas mostaza, ¿no? Que se usaba para eliminar gente. Fue en ese congreso en el cual se dijo no a este tipo de armas porque de por cierto se creaban no solo muchas bajas, sino que la cantidad de muertos aumentaba drásticamente. Y déjate de eso, no los dejaba muertos, los dejaba irreconocibles. Hay una novela, creo que es de Truman Capote, no me vayan a satanizar, donde una persona queda sin ojos, sin manos, sin dientes, sin piernas, y él se quiere suicidar ahogándose porque pues ya no es nada, es un sin ojos, nada más escucha, no tiene orejas, tiene los dos hoyitos de las orejas, no tiene ojos ni dientes, come no tiene boca, ¿sabes? No puede hablar. Entonces, como con Morse, se comunica con la gente que lo desenchufen o lo maten y no lo hacen porque en algunos lugares no está permitido asistir tu muerte. Entonces, es eutanasia, ¿no? Ese término se le dio para aquellas personas que se les daba el permiso a los doctores de poder matarlos o poder practicarles la automuerte. Busquen ese gran libro, es de Truman Capote, donde relata la barbarie de las tropas alemanas, ¿sabes? Pero fíjate, otra propaganda racista, te la voy a leer. Han perdido la razón los hombres. Esto es lo que pensaba los alemanes. Y por eso se vivió lo que se vivió. Han perdido la razón los hombres dirigentes de los países arrojando ciegamente a nuestra raza blanca, a nuestras mujeres blancas al abismo. Llamo a todas las mujeres del mundo, a todos los hombres que todavía merezcan llamarse así. A auxilio, mujeres blancas, muchachas y muchachos blancos, están en peligro todos los días, a cada hora. Este peligro existirá mientras una persona de color tenga derecho de ejercer poder sobre los blancos. En Estados Unidos se cuelga a todo hombre de color que ataque a una mujer blanca. Ok. Los nazis crearon propaganda antinegros, generando o gente de color o gente de África, tildándolos de abusadores, que comían sangre, inventaban cosas que a una mujer uno le mordió un dedo y solo quería chuparle la sangre, ¿sí me entiendes? Sembrando Como caos. vampiros. Obviamente no era cierto. Eran seres humanos igual que nosotros y sin embargo, por miedo o realmente por creer realmente lo que hay, es lo que uno realmente no ve acerca de los medios o porque muchas veces las acciones que dan, o sea, que muestran en las noticias, realmente son esas las acciones de una persona. Siempre hay cuestiones de por medio y lo que creemos simplemente es lo que vemos. Y dicen, Lo que nos dicen. este niño mató a una persona porque tenía estrés postraumático y todo lo que digan, pues uno se lo va a creer porque lo termina escuchando varias veces. Sí, exacto, una mentira Pero sin dicha 1000 embargo, veces se escuchas vuelve lo una que hay verdad. detrás, esta persona mató a esta porque había abusado de una mujer. Entonces te pones a pensar exactamente qué hay de trasfondo. Y normalmente dicen, pues lo correcto es que lo castiguen o lo correcto es que lo traten. Y la mayoría de la gente va a decir, no, tienen que matarlo, es que esta persona no puede estar libre, pues está inestablemente. Decía Mahatma Gandhi, ojo por ojo y todos acabarán tuertos. ¿Sí? Aquí hay una frase que tengo que la verdad entona perfecto con ella. Dice, la guerra es un mal que deshonra a la humanidad. Y sin embargo, estamos en una guerra ahorita actualmente. Es la guerra informática, que realmente es buscar información y tú dices, es que ¿cómo es posible que haya una guerra así?
Y la verdad Sí, es que sí la hay, la inteligencia artificial también. la inteligencia artificial, pero aparte nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos esta creencia de superar o de en base a nuestro conocimiento poder explayar algo mejor. Y sin embargo, nada mejor que los influencers para que te digan, esto de aquí es lo que yo te estoy promocionando. Y sin embargo, cuando alguien más lo escucha y tiene el beneficio de la duda de creer, Ujú. es exactamente que cambia el sistema de creencias actualmente. Hay que cambiar el chip, el paradigma. Ahorita que lo mencionas, fíjate algo que me pareció atinadísimo. Hay un fotógrafo en la Franja de Gaza, en la ocupación de Palestina dentro de Israel. Entonces, esta persona dice, a ver, tenemos que no reescribir la historia porque usualmente creemos en lo que nos cuentan, la verdad de la que nos dicen, pero es momento de retratar la historia en fotos, de poder ver y juzgar, porque antes era muy difícil en los años 50, en los 60, que ya ahí había terminado la Segunda Guerra, pero entre los 30 y 45 que acabó, más o menos, pues no había tantos elementos para una base de datos, archivos, pero pues es momento de reescribir la historia. Imagínate qué pensarán de los aliens cuando vean que nos, que, a ver, imagínate que nos dejaron hace 10.000 años y se fueron y regresaron para ver cómo vamos y ven que todos nos estamos apuntando entre nosotros. Yo normalmente pensaría que una raza inteligente a lo mejor pensaría que ha fallado en su experimento, ¿no? Y la mayoría de veces, y bueno, y en un contexto totalmente diferente, ¿qué podría ser peor que un experimento fallido? Mm, que ese experimento se destruya a sí mismo. Que los resultados no sean los correspondidos. Pues, quién sabe, asumiendo que fuimos creados por aliens, ¿verdad? Pero Sí. bueno, hubo algo que cambió la historia de las guerras y fue la bomba atómica. ¿Quién fue el que descubrió esta ecuación? Pues nada más y nada menos que Albert Einstein. Energía EmC al cuadrado. Masa, ¿qué era la C? Control, La aceleración, luz, luz. creo que sí. Pero bueno, energía es igual a masa, masa es igual a energía. Esta teoría nos explicó el Big Bang, ¿sabes? La ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, es una de las ecuaciones más famosas de la física y establece una relación entre la masa y la energía. La ecuación muestra que la masa y la energía son equivalentes y que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía. Entonces, eso fue el Big Bang y la bomba atómica. Esta ecuación fundamental en la compresión de la física nuclear fue una pieza clave en el desarrollo de la bomba atómica. La bomba atómica funciona mediante la fisión nuclear. Es la división de un núcleo atómico pesado en dos núcleos ligeros. Bombardean un átomo de plutonio y lo separan. Esa separación se llama fisión y eso genera energía y eso hace que se cree una explosión. Es una ecuación fundamental de la compresión de la física nuclear y es una pieza clave en el desarrollo de la bomba atómica. La bomba atómica, pesado en dos núcleos más ligeros, en el proceso de fisión se libera una gran cantidad de energía, que es el resultado de la conversión de una pequeña cantidad de masa de energía, de acuerdo a la ecuación de Einstein. Por ejemplo, 16 kilos de plutonio tenía la de Nagasaki e Hiroshima. Un poquito más. No estaban hechas de lo mismo, ni eran las mismas. Una era de fusión y otra de fisión, que no es lo mismo. Pero con 16 kilogramos de plutonio, ¿cuánta energía se puede generar? Ha sido un gran cambio la energía atómica. Hizo un gran cambio. Y sin embargo, lo más impactante de esto es cuánto evolucionó ¿O para qué lo estamos el usando? hecho de este tipo de guerras. O en cierta misma la ambición del ser humano, pero cuánto ha evolucionado tanto así que ha llegado a crear armas de destrucción masiva. Horrible. El descubrimiento de la fisión nuclear y la ecuación de Einstein llevaron al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, como el Proyecto Manhattan, liderado por Estados Unidos. El proyecto involucró
a muchos de los mejores científicos del mundo, incluyendo a Einstein y Oppenheimer. La primera bomba atómica fue detonada en julio de 1945 en Almogordo, Nuevo México, y se utilizó posteriormente contra Japón en agosto de este mismo año. La bomba destruyó las ciudades de Nagasaki y Hiroshima, causando la muerte de cientos de miles de personas, marcando el inicio de la era nuclear. Aproximadamente 80,000. Y aquí hay otra frase muy recurrente en este tipo de situaciones, Ujú. ya que es raro, debido a que Japón después de la bomba creció y aumentó en base a construcción económica. Muchas veces no le ponemos mucha atención, pero dicen así, la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Y claramente como Japón no desapareció, se hizo más fuerte y más poderoso, sí. Y ha llegado ahorita hasta este punto a ser una de las primeras potencias mundiales. ¡Wow! Qué bueno, me da gusto. Y también Israel, ¿eh? Israel ha vivido de todo y no es tercer mundo, ¿eh? Primer mundo. Bueno, en Israel es el Silicon Valley del mundo. Se han creado muchas aplicaciones ahí. Fíjate, en la década de los 30, Albert Einstein le escribió una carta al presidente de Estados Unidos de ese momento, Franklin Roosevelt, alertándolo sobre la posibilidad de que los nazis pudieran estar trabajando en la creación de la bomba atómica. Roosevelt tomó en serio la advertencia y creó el Proyecto Manhattan, en programa de investigación y desarrollo de armas nucleares. Recordemos que Albert Einstein era judío alemán. Su cabeza tenía precio. Por eso huyó a, a Suiza. La creación de la bomba atómica llevó a Estados Unidos a utilizarla contra Japón en agosto del 45. Sí acabó en el 45 la Segunda Guerra Mundial. No me acordaba. Creí que en el 43. Durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas... Ujú. Ok, vámonos a los países con mayor armamento nuclear. No, nada más basta que 5 bombas atómicas exploten en simultáneo para que haya un invierno nuclear. Si ¿te quieres leer las bombas? ¿Los países? Ok, países con armamento nuclear. Estados Unidos con un total de 5.550 armas nucleares operativas y no operativas. Después está Rusia con un total de 6.250 armas nucleares. China con un total de 350 armas nucleares. Francia con un total de 280 armas nucleares. Reino Unido con un total de 215 armas nucleares. Pakistán con un total de 165 armas nucleares. Con India con un total de 156 armas nucleares. Israel con un total de 90 armas nucleares operativas y no operativas. Es importante destacar que en algunos de estos países, como India y Pakistán, no han estado en tensión y han tenido conflictos en el pasado. Además, otros países han desarrollado capacidades nucleares, aunque en menor medida, como Corea del Norte e Irán. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Estados Unidos? Imagínate que Venezuela esté desarrollando armas nucleares, ¿no? ¿Tú crees que está bien que un país desarrolle armas nucleares? Como primera pregunta. En su mayoría de veces, ahorita últimamente está muy estricto y quien lo encuentre tiene sanciones mundiales en base a ello. La ONU ha puesto sanciones para aquellos países que se les registre o que no estén registrados ilegalmente armas nucleares. Pero sin embargo, eso no es lo que da más miedo de una guerra. Sin embargo, ha cambiado mucho. De las guerras que han sido ahora del armamento nuclear ha cambiado ahora el terrorismo. ¿Qué da más miedo que una persona que entra a tu país y logra hacer un caos dentro de él, dé más miedo que un arma nuclear? Sí, totalmente. Son dos temas que van en paralelo y creencia, religión o política, siempre nuestra forma de ver el mundo es lo que nos distancia y nos hace pelear, ¿sabes? Las diferencias que son escasísimas. Tú comes, tú lloras, te duele todo cuando te cachetean o te caes y la gente no ve esa humanidad en los ojos de otra persona, ¿sabes? Nos han hecho rivales, ¿sabes? Porque se están peleando el mundo en una silla. Ya las armas son con un botón. Los que se mueren son la gente, ¿sabes? El mundo es el que en verdad
sufre las consecuencias. Se mueren gente de minas, tienen trabajando a niños. La explotación en el tercer mundo, venden niños en África, los abusan, los intercambian por cosas, los tienen trabajando bajando cacao, tabaco. ¿Me entiendes? Y tiene mucho Mientras que ver. el mundo está en sillas ejecutivas, firmando cosas, riendo, ¿sí me entiendes? Es como muy paradójico en este tipo de situaciones y temas, pero claramente no hay mucho que podamos hacer. Si un país está en tranquilidad y está logrando hacer trabajo, creo que en cierta manera está bien, ya que no podemos intervenir. Es lo mismo que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Todos nos lanzamos porque creemos que lo correcto era acabar con los nazis, pero no eran ellos quienes estaban mal. A lo mejor sí había personas que la verdad no tenían un buen carácter, pero había personas que se negaban a hacer estas acciones que su, Moral, convicción, su, valor. su presidente les decía Ah, o esta persona les indicaba. sí. Entonces, claramente, pues tenía mucho que decir. Pero era Solo, el pueblo más culto del mundo, me atrevería a decir. Entre Francia e Inglaterra, no sé quién ha tenido mentes más ilustres, te lo dejo a tu criterio, pero era un lugar muy inteligente como para vivir tanto racismo, ¿no crees? nos hicieron pelear entre nosotros. Sí. Era la frase que la mayoría de la gente decía, pero la verdad es lo que creemos. Una figura de autoridad nos puede manipular, amigos. Una persona, cuando llega al poder, como Adolfo, prometía cosas, se escuchaban bien, quería recuperar los valores y darle la autoestima Y no a solo su eso, propio pueblo, pero mediante mentiras y, la, ma- y lavándoles el cerebro. y tiene, cierto, mucho Manipulación. criterio. De por cierto, lo que empezó como el Imperio Romano, Julio César, él era, ¿cómo se llaman? ¿Oradores? No, no era un orador. Retórica. La Eran, retórica es el arte de hablar. Julio César era antes un retórico, Ujú. pero sin embargo él hablaba, daba a entender estos puntos de vista y sin embargo como se fue creando el Imperio Romano, fue en base a que él pudo explicar ciertas cuestiones, pudo influir en la gente y meterse dentro de ellas. Y así ha pasado con los demás imperios. Gente ha logrado tener el poder suficiente en la palabra para hacer un cambio vástago en todo el mundo, tanto como el imperio británico, como el imperio español, Otomano, otomano, y así pasaron. Y hubo cosas mongol. buenas, hubo cosas malas, y se quiso hacer un cambio. Es esta cuestión de los imperios que es lo que abarca mayormente, no como una monarquía que normalmente se creía que en un cierto rey y tenía poder, ¿Todavía sino no, existen? y sin embargo existen, ¿Para qué? Ahí está la reina Isabel. y sin embargo de estas tres estadías, que es lo que existe, el gobierno, la monarquía o el imperio ha tenido mucho más impacto, tanto político, religioso y cultural. Bueno, me ha gustado mucho este tema. Creo que lo abordamos bien. Y para concluir, vamos a hablar de qué llevó a todos estos ejércitos a cometer actos sin ningún remordimiento. ¿Tienes alguna frase? Tengo esta frase que he estado guardando para casi el final. Es esta, de por cierto, final la he escuchado mucho, pero tiene mucho sentido. Dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y tiene mucho que ver, ya que en su mayoría de veces nosotros estamos en guerra constantemente. Nos arraigamos al hecho de que simplemente porque no estamos con armas y que no estamos en un campo de batalla, no estamos en guerra. Y sin embargo, siempre lo estamos. En disputa constante. Estamos en guerra junto a nuestro trabajo, nuestro estudio, la forma de ser, porque somos una aguja en un pajar. Y como seres humanos, cambiamos constantemente. Es verdad. Decía Rumi, a ver si me puedes ayudar. Eres más inteligente de lo que crees, más Sabio de lo que puedes llegar a ser. y más hermoso de lo que imaginas. Gran frase de Rumi. Pero bueno, soldados zombies con metanfetaminas nazis. ¿Quieres leerlo en voz alta? Es el Uy, final. este tema sí es también muy fuerte.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes recibían una droga conocida como fervitina, que era una forma temprana de la metanfetamina. Esta droga era utilizada para mantener a los soldados despiertos y alertas durante largas horas en la batalla. Los soldados también recibían otras drogas como Eucodal, que era una forma temprana de la oxicodona y que se utilizaba para aliviar el dolor y aumentar la resistencia. Estaban sedados. Combina no dormir con estrés, con sangre, con drogas. Esta gente estaba desconectada, ¿sabes? O sea, y aparte hacían coerción para que suprimieran ese sentimiento de culpa, ¿sabes? O sea, no siento nada, ¿sí me entiendes? Que lo normal es, este, sentirlo, ¿sabes? Y Pero lo, asesinos seriales no sienten eso, porque tienen algo ahí que no funciona bien la culpa. Y también este tipo de cosas, pues, alteran nuestro la sistema culpa nervioso. funciona cuando uno acepta los errores y los hechos que ha cometido. Y este tipo de cosas que pasaron, yo digo que la persona dejaba de ser humana para Sí, convertirse totalmente en algo que no era, como el título lo dice, es un zombie. Y solamente los zombies atacan por instinto, los soldados atacaban por puro instinto. Y claramente, pues no es lo correcto. Claramente aquí estuvo muy, muy arraigado lo que fue la creencia. Creer ciegamente en algo lo convierte en algo totalmente irracional. sí, ya es algo dogmático. Como el materialismo, ¿sabes? Yo peleo tanto con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Me preguntarás tú. El materialismo es una creencia dogmática en que toda la experiencia humana es material, a que el espíritu es un objeto, una cosa tangible, ¿sabes? Pero Sí. es dogmático, no se puede demostrar, ni siquiera sabemos qué es la ¿Sabes por conciencia. qué estamos muy Y arraigados aseverar al eso es material? una locura, una creencia Sí, dogmática. ser dogmáticos. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente está muy arraigado a las cosas materiales? Dímelo tú. Yo en cierta manera he sentido que un objeto en particular puede ser mío, pero al momento de que esa cosa deja de existir o yo dejo de existir, deja de tener sentido para aquello que lo quiere realmente. Entonces prácticamente el valor de esa cosa podrá ser valorado por otra persona, pero por la misma no. Ya perdió su valor de lo que era para la otra. Decía Dil Jalal al-Rumi, Rumi, Dil Jalal al-Rumi, Jalal Dil Rumi, no me acuerdo cómo se llamaba. Rumi decía que somos lo que amamos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué piensas? Que somos lo que amamos. ¿Qué te dices? Que nosotros debemos de ver nosotros mismos en qué implicamos nuestro sentimiento de amor. Qué bonito, qué bonito que podamos expresar el amor hacia aquello que nosotros creamos. Bueno, Me recuerda mucho a cierto científico que creaba sus cosas por el bien de toda la humanidad. Y sin embargo me pongo a pensar, esta persona pensaba por todas y cada una de la gente que en algún momento el gran avance lograra crear nuevas cosas. lastimosamente todo tiene un precio, todo tiene una patente, todo tiene un valor. Y la verdad es que son los intereses de unos cuantos que están por encima de todo el mundo, ¿sabes? Em, bueno, con esto concluimos. Espero que les haya gustado. Nada, un gusto. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Muy tranquilo, relajado y la verdad aplicando ciertas cuestiones da a entender muchos temas. Ahora me quedo con estas lecciones que la verdad han ayudado mucho, comprendiendo que no solamente se trata del imperio, que no solamente se trata del racismo o de este tipo de cuestiones, sino algo más acerca de los valores. Entre más indagamos en la historia, mejor aprendemos. No, no de alejarnos de ellas nos convierte en alguien que es sabio.
El que no conoce su historia está condenado a repetirla, como empezamos este gran podcast. Y sí, creo que debíamos darnos una embarrada de qué ha pasado. Lo que yo quiero compartir con esto es que entienda la gente que el nacionalismo es un peligro rampante, porque un dictador, un demagogo, un tirano, empieza por ahí, ¿sabes? Tratando de convencer a todos, ojo, ojo, de que el pueblo, de que todo, de que yo, convencer a la gente, juntar gente para luego mandarla a pelear, ¿sabes? Eh, Algo que quiero que sí quiero compartir desde mi pueblo interno. Hoy hubo una bomba que fue 100 veces, como 70 veces más grande que Nagasaki e Hiroshima, llamada el Zar. Se hizo en, cerca del Ártico por parte de Rusia y se dice que se hizo que la Tierra en algunos lugares muy lejanos se detectó un terremoto de 5 en la escala Richter. Lo que quiero es, ¿ya para qué chingados estamos haciendo más pruebas de bombas? Ya sabemos que explota, que destruyen, y viene la de hidrógeno, que es fusión y fisión. ¿Ves que se separa y esa fuerza genera una explosión? Masiva. Pues hay una bomba que mezcla esas dos, la fisión y la fusión. Se separan y esa a su vez se separa en otra y es una acción en cadena que hace una explosión más grande. Entonces, no sé qué piensa la gente a cargo de este país, pero ¿qué onda con la radiación que explota? O sea, es como fumar en un avión. Solo quería compartirles eso. Pues estamos dentro de un globo. Pero nada, Aquí tengo una última frase que esa va encajando perfectamente con este tema. Es, el arte de la guerra es el arte de la destrucción. totalmente. No hay otra. No queda más que decir. Y pues nada, para que recuerda que estás peleando por los intereses de una persona al enlistarte en el ejército. No necesitamos más milicia, no necesitamos más peleas, no necesitamos más disputas, no necesitamos mandar más gente a apoyar a peleas. Hay que militar con banderas blancas. Hay que oponerse a la violencia. Es lo que decía Albert Einstein. No solo soy un pacifista, sino soy uno militante. Entonces se los dejo a su criterio. Yo sé que en algunos lugares el instarse en el ejército es una opción, una salida muy viable de generar una mejor vida, pero tomen en cuenta todo lo que engloba. Y recuerden, los militares no simplemente son un medio para ir a matar a alguien, sino un medio para apoyar. Ya se ha visto y los militares sí se pueden apoyar. Claro, algunos son finísimas personas. Yo tenía un tío que era militar y era atento, muy amable y pues nada, yo creo que pensemos bien dónde queremos encaminar nuestro futuro, nuestra vida. ¿Quieres que en tu día a día haya sangre, haya muertos? Eliges no sé, una morgue, criminólogo. ¿Quieres que haya oficina? ¿Quieres que toda tu vida esté llena de un cubículo? Eso, búscalo. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero elige tus batallas, ¿sabes? Porque, sí, yo soy bien valiente, quiero ver sangre, quiero ser criminal. Pero, Elige tus batallas con conciencia. ¿sabes el tipo de vida que es ver un cadáver todos los días? No sé, supongo que psicológicamente no debe estar tan cool. Solamente los militares y aquellas personas que han sufrido la guerra sabrán que realmente lo que pasa. Dignísimos trabajos, perdón, muy respetable gente, pero nada, yo quiero compartirles esto porque sí es muy fuerte para la psique soportar cosas tan fuertes. Recuerden que este podcast es para poder promover e intuir información nueva, aportar nuestro granito de arena y sin embargo respetar todo tipo de cuestiones que haya pasado tanto en futuro, presente y pasado. Así que tómalo en cuenta, considéralo, toma lo más necesario, pertinente u oportuno según convenga tu criterio. Nuestras redes sociales abajo y nos vemos en un próximo episodio de tu podcast favorito. Puntúalo en Spotify con 5 estrellas. Te quiero mucho. Investiga, no creas en lo que digo ni en lo que dice Enrique. Te queremos y queremos lo mejor para ti, pero necesitamos que tú agarres el mundo con tus manos, no de nuestras manos. ¿Sabes? Quiero que tú te des cuenta del terror que ha sido el detonar pruebas nucleares por aquí, el daño que le han hecho a Israel. Quiero que te des cuenta sí, de todo lo que esté pasando y que la conversación suba, ¿sabes? Que se hablen de Recuerden, temas interesantes y no quién ganó el sábado,
no quién engañó a quién. ¿Sí me entiendes? Sí, dar a entender un poquito más de nuestra conversación. Recuerden, no simplemente es pura plática, es también un poco de aportación. Claro, tu podcast de literatura, historia y psicología, trayéndote los mejores temas. Que estés muy bien. Nos vemos en un próximo episodio.